Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Pablo, su defensa ante el pueblo judío. Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo había sido criado en Jerusalén, hijo de judíos fariseos, estrictos en la ley. Había aprendido a leer y estudió la Torá y los profetas con uno de los maestros más respetados en Israel, el sabio Gamaliel. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Celoso de la ley y de las tradiciones judías, Pablo creía que era su deber perseguir hasta la muerte a los seguidores de Cristo. El sumo sacerdote y los otros líderes judíos podían atestiguar de esta gran persecución en Jerusalén y Damasco. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. La persecución contra los hijos de Dios es contra Jesús mismo. Él le dijo a Pablo: ¿Por qué me persigues? Los guardias que acompañaban a Pablo también podían testificar de la luz que los rodeó, aunque no entendieron lo que Jesús le decía. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.
El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de los reyes y los profetas de Israel, era el mismo que escogió a Pablo para conocer su voluntad y oír directamente de Jesús el Evangelio, para llevarlo a los gentiles que no conocían la salvación de Dios. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Los judíos no creían que los gentiles fueran merecedores del amor de Dios, porque ellos se consideraban el único pueblo de Dios. Por ello no quisieron escuchar más a Pablo y pidieron su muerte, sin entender que la promesa a los patriarcas era para bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Los ciudadanos romanos gozaban de la protección del gobierno romano y no podían ser azotados sin un juicio previo ante un tribunal. A estos soldados se les podía acusar de quebrantar las leyes. Por ello Pablo apeló a su ciudadanía para no ser tratado injustamente. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. El tribuno romano inició un juicio justo a Pablo, empezando por saber las razones por las que las autoridades judías le acusaban. Le quitó las cadenas y lo trató como a un ciudadano de Roma. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué pidió Pablo al tribuno romano? Pregunta número 2.
¿Qué idioma usó Pablo para defenderse y justificarse ante los judíos? Pregunta número 3. ¿Dónde estudió Pablo las Sagradas Escrituras? Pregunta número 4. ¿Cuál pensaba que era su deber contra los seguidores de Jesús? Pregunta número 5. ¿Cómo se transformó Pablo de un feroz perseguidor a un siervo apacible de Jesús? Pregunta número 6. ¿Con quién estudió y aprendió Pablo el Evangelio? Pregunta número 7. ¿A quiénes debería llevar Pablo especialmente el mensaje del Evangelio? Pregunta número 8. ¿Por qué los judíos no quisieron escuchar más a Pablo y pidieron su muerte? Pregunta número 9. ¿Por qué los soldados romanos se atemorizaron y no pudieron azotar a Pablo? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.